Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. No estamos preparados para morir. 10:04 de la mañana, señores, bienvenidos aquí, por supuesto, como todos los días, bienvenidos en este día medio como pesadongui, está denso acá en la provincia de Buenos Aires, sobre todo aquí en Capital, con una temperatura que nos va a sorprender con más de 20 grados cercano al mediodía, y acá todo el equipo de Ecomedio ya a la mañana, arrancamos con Huguito Grimaldi y después continuamos con la otra agenda, así que hoy nada de feriado, nosotros vinimos, pero bueno, hoy es un día totalmente normal aquí en la radio, y en este sentido, cuando se habla de normalidad, ¿de qué normalidad se habla, no? La verdad que hoy escuchaba al ministro Trota y si tenemos la posibilidad en algún momento de hablar, la verdad que los grandes olvidados son los adolescentes, ¿no? Están viviendo situaciones muy complejas, años que prácticamente se van a perder. Va a tardar mucho tiempo en volver quizás esa anterior normalidad que teníamos por allá por febrero. Y uno le provoca cierta, casi te diría, un poco más que preocupación, ¿no? Los adolescentes están en una situación, a mí me parece que aún no se los ha tenido en cuenta, no se lo ha tenido en cuenta en el sentido de que son los que más necesitan sus pares, son los que más necesitan su grupo social. Y me está preocupando, 10:06 de la mañana, esto es Tercer Tiempo, hoy nos vamos a dedicar como todos los días a los temas de la agenda, pero vamos a ver cuál es el rebote, aunque te parezca mentira, ya se ha medido qué es lo que sucede con Vicentín en la audiencia, en la sociedad, bueno, lo vamos a ver en un ratito. Y como si esto fuese poco también, los escuchados de la gestión anterior, vamos a tener una voz aquí para ver qué se siente. Hoy lo escuchaba en la mañana muy temprano al Conada Mon explicando que fue al juez Villena y miraba durante 3 horas los archivos y el material de la causa. Y bueno, se sentía en cierta manera un poco intimidado, pero contó que no fue nuevo para él esta situación. Y bueno, este juego que en el día de ayer les contábamos y hablábamos, que la propia justicia también dice que una de las partes de la reforma judicial va a ser no tener trato entre lo que significa esa agencia de inteligencia y la justicia. Y como si fuese todo esto poco, eso, Mauri.
Mauri alquiló una casa, ya que me lo pusiste a Mauri te cuento. Alquiló una casa en la provincia de Buenos Aires, $10.000 por mes, con huerta, para que Antonia trabaje la huerta. Yo también estoy haciendo algunas cositas de huerta, no sé si tendré la misma huerta que tiene Antonia. Con huerta, con flores para que Juliana pueda cosechar, porque también le gusta cosechar sus hortensias. $10.000 por mes. Lo que sí están observando que el arquitecto, a la hora de desarrollar esa mansión, 1.500 metros cuadrados de verde, las personas que van a asistir y que van a acompañar y que van a tener que ver con los quehaceres domésticos, o sea, el personal doméstico, está como en un sótano, o sea que los 1.500 verdes, espacios verdes que tienen, no lo van a poder ver. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. Sí, y bueno, dale, escuchame porque parece ser que no está muy pensado en función, pero eso ya no es una cuestión de Mauricio, sino de quien desarrolló la casa. Pero bueno, el tema es que la casa que él tenía aquí, que ya la vendió, se la vendió a Rivas. De todo esto y en un compo, sí, más o menos es lo que vamos a dedicarnos en el día de hoy, de hablar de los escuchados de la gestión anterior y de algunos ruidos que ya hay dentro del propio PRO. Una María Eugenia Vidal y un Larreta que se van a presentar como querellantes. Escuchados hubo siempre, desgraciadamente. Si mirás la serie Nisman, vas a ver que Estiuso empezó con 18 años en esos pabellones de la oscuridad desde la dictadura. Y pudiste ver que realmente estuvieron siempre. Pero ayer debutó Luli Pop. ¿Quién es Luli Pop? ¿Quién es Luli Pop? Javi me mira diciendo, ¿quién corre? Y esto me parece algo de una seriedad institucional. ¿Quién es? Luli Pop es la Salazar, estuvo en la mesa de polémica en el bar y tiró la bombita del día. Algunos dicen que hay alguna cercanía ahí con una persona muy cercana al kirchnerismo. Y dijo, se viene la CONADEP, algo así por el estilo, dijo, no, se viene de la... Ay, buena voz. No nos atrae vivir apurados. Auspicia Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Si tenés que salir, anda caminando o en bici. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 6 de 2020 al 30 del 6 de 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Andriani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andriani, moviendo el futuro. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Somos Geneia, somos número 1 en energías renovables en Argentina. Pusimos en marcha el Parque Eólico Madri, el más grande del país. Energía limpia para 300.000 hogares. Y seguimos construyendo futuro. Geneia, en constante generación. Diez y cuarto de la mañana y transitando este martes 16 de junio aquí, por supuesto, en la cuarentena número 89, como estamos contando, y ahí se ven, estamos mirando en los distintos portales de noticias y vemos un poquitito más de controles, sobre todo en los que son los lugares de entrada de AMBA. Estamos hablando ahí en la zona de Retiro y la zona de Constitución también, porque bueno, los números en el transporte público aumentaron un 22%. Esto es la gran preocupación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hace un instante nada más dijo lo siguiente, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en 30 o 45 días el sistema sanitario del área metropolitana podría colapsar. Asimismo pidió volver a una cuarentena más estricta del área metropolitana. En el día de ayer, en feriado, ¿te acuerdas que te contaba que escuchábamos una nota muy extensa que le hicieron a Velocopit? El 70% del sistema sanitario es privado, tanto sea de la mano de obras sociales como de la mano de distintas entidades e instituciones privadas. Y él te decía, la gran preocupación tenía con el porcentaje alto de positividad que estaba dando. Y en este sentido marcaba exactamente lo siguiente. En el mientras tanto, vamos a dedicarnos ahora en un instante nada más con este día tan plomizo aquí en Tercer Tiempo hasta las 11 de la mañana. Te digo que estoy un poco lenta y me duele un poquito la cabeza hoy, Si me duele, estoy casi como que el tiempo me está pegando mal. 10 y 16 de la mañana empezamos con la ronda de títulos como todos los días. No nos alcanza el hecho de llegar. No nos molesta el camino más largo. Y en ese sentido, los títulos más importantes del día es la preocupación en cuanto no solamente al tema del inicio de clases, ¿no? Con la gran población infantil y adolescente, y el rescate sobre todo de algunos lugares en donde se hizo un montón, muchísimo, para que puedan estar incluidos. La terminalidad y la deserción escolar se da en tercer año, muchísimo, sobre todo en los lugares vulnerables, se hizo un montón para que puedan volver. Y posiblemente esto aumente un poco más la deserción, una gran preocupación. El ministro Trota decía lo siguiente. Bueno, nosotros en las reuniones constantes que tenemos en cada uno de los ámbitos de la toma de decisión participan los sindicatos, ¿no? Nuestra gestión educativa, ¿no? Y en una de las reuniones con justa razón nos plantearon
las organizaciones sindicales la necesidad de empezar a discutir en el marco de la paritaria nacional lo que debe ser la regulación del trabajo en el hogar a partir de la pandemia. Fueron intensas semanas de trabajo, generamos un marco que es esta paritaria que se suscribió hace 10 días. Bueno, ahí estábamos hablando, hay dos audios del ministro Trota, ahí estábamos, ahí lo que plantea el ministro Trota, que aún igual en esta instancia de teletrabajo se planteó una paritaria desde el arco del gremio docente. Para la aplicación también de un acuerdo paritario que permita regular las condiciones de trabajo, que incluye estos aspectos, que para nosotros implica, ¿no?, analizar lo que han sido estos 3 meses de trabajo desde el hogar y a partir del despliegue de estas decisiones poder regularlo, porque era una situación impensada y la desconexión creemos que es un punto central, ¿no?, lo que es el proceso de organización del trabajo en el hogar, mucho más cuando un docente puede tener vínculo con 30, 35 o más estudiantes. Entonces, ¿cómo la institución garantiza los mecanismos para que el trabajo se lleve adelante en el horario convenido? Que generalmente es el horario de trabajo que se tenía con antelación. Entonces, todos estos son aspectos que se dio un paso muy importante y muy reconocido por el Ministerio de Trabajo, inclusive por muchos diputados que han planteado que este acuerdo paritario debería ser la estructura de la propia discusión del teletrabajo en el Congreso. Bueno, eso es lo que planteaba el ministro con respecto a la situación, ¿no?, de los docentes y paritarias y el teletrabajo en esta instancia. Algunos consideran que hasta inclusive están más saturados que antes por la demanda de contestar informes y de contestar mails un sábado, un domingo. Bueno, todo se ha desorganizado con la pandemia, ¿no? Pero bueno, en el audio 1, en el primer audio donde te planteaba lo que la gran preocupación del ministro, hoy he escuchado en la mañana que él decía que nos va a llevar mucho tiempo recuperar este parate del sistema educativo en la Argentina y en el mundo. Hoy, con el nivel de curva inclusive creciendo o estable en números tan altos de nivel de contagio, es imposible imaginar un regreso. Nosotros en todo momento planteamos, para asegurar a toda nuestra comunidad educativa, como ha dicho el presidente, que lo que vamos a priorizar es el cuidado de la salud. Hasta que no estén dadas las 3 condiciones que nosotros planteamos, ¿no?, bajo nivel de circulación, protocolos y escuelas listas para recibir a estudiantes y docentes y consensos de toda la comunidad educativa para derribar los miedos, no vamos a volver a la escuela, ¿no? Y vemos que en el caso de la ciudad del Gran Buenos Aires no se cumple el primer elemento, ¿no?, el más importante para poder empezar a construir los demás, más allá que venimos trabajando en ese aspecto que es el nivel de circulación. Entonces, nosotros hasta que no podamos garantizar la salud y disminuir a su máxima expresión la posibilidad de contagio, no vamos a promover ningún regreso a ninguna aula en aquellos territorios que presenten esos niveles de circulación. Y bueno, está visto que el AMBA es el lugar que más preocupa. En el día de ayer se reunieron, como les dijimos, desde la mañana muy temprano, los 3 ministros, o sea, de Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, o sea, Quirós, Goyán, en este orden, y por supuesto el ministro de la Nación, Ginés, para ver de qué manera podían acordar esta gran preocupación que tienen. Recuerdan que les dije que en una semana se duplicó la cantidad de contagios y también aumentó mucho los niveles de positividad, es decir, del domingo 7 al domingo 14 de junio, de 700 y pico de contagios nos fuimos a más de 1.500 y en ese sentido ahora comenzó a bajar, por suerte, hace 48 horas que está en 1.200, pero sí aumentó los niveles de positividad, que es la gran preocupación, tanto desde los ministerios como desde las áreas privadas. Y en este sentido, el ministro Ginés decía lo siguiente. Hablamos de que hay que ajustar una serie de cosas que nos parecen que son difíciles, como se están ocurriendo. No nos gusta el transporte, creemos que el transporte, lo dijimos el primer día, es el lugar donde claramente las posibilidades de contagio se expanden muchísimo y hoy no nos gusta lo que está sucediendo en el transporte, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aumentó un porcentaje muy alto el transporte, y bueno, la gran complicación y lo que sí recomiendan es el tema del subte. Y en este sentido también las personas que vienen y que tienen que utilizar el tema de los que tienen movilidad propia, es el tema que también piensan en el peaje, es el costo en el peaje. Bueno, todo
ingeniería que en este sentido es muy, muy compleja, muy compleja. Uno sería importante podernos pensar y ponernos en los zapatos de los funcionarios en este momento, lo difícil que debe ser ir saliendo, probando, entrando. Les recuerdo que el 85% del país, del resto de las otras provincias, están en una situación diferente. Algunos están en fase 5, en el sentido de Chaco, en el día de ayer se fue a fase 1 por las consecuencias, y ya vieron lo que sucedió en Formosa. En una semana, del 10 de junio, el primer contagio, se fueron a cerca de 40 contagios en el día de ayer. Hablamos con la periodista de Formosa. 10:22 de la mañana, me acaba de escribir Mosquita Muerta y me dijo, pero ¿cómo no dijiste lo que dijo Luli Pop en el día de ayer? Mosquita Muerta nos está escuchando. ¿Qué es lo que dijo Luli Pop en el día de ayer? En la mesa, por primera vez, en la mesa, esa mesa de polémica en el bar, yo veo poca tele abierta, entonces me comentaban que, y volvimos a buscar el audio, y Luli Pop dijo en el día de ayer, después lo vamos a buscar cuando podamos, Javi, dijo, se viene el nunca más de los servicios de inteligencia. Llévatelo. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en @Tomaso Saradí y en Twitter, @SDitomaso. Seguinos, charlemos. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien, cantando a pesar de las llamas. La 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 la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. Mientras despedimos esta banda que me encanta, no te va a gustar, ya tenemos del otro lado de la línea una nota para entender. Bueno, ¿ya se midió Vicentín con la gente? ¿Ya se midió Vicentín con la gente? Ahora, en un minuto. La noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Tercer tiempo, de 10 a 11. Un espacio para la política, la economía, la sustentabilidad, las charlas de café y todo lo que nos pasa alrededor.
Ahora sí, le damos la bienvenida y saludamos a Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, doctora en Economía, y bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la mirada y la respuesta de la sociedad. ¿Sabe, no sabe? Hicieron una encuesta para entender cuál es el impacto de Vicentín en la gente. Mariel, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la encuesta se hizo a un arco de 1.200 personas con una edad no promedio, ¿no? Sí, una edad, digamos, que está segmentada en función de lo que es la población en su conjunto, ¿no? Para que estuvieran representados todos los sectores. Claro. En la medida de lo posible. También sabemos que en este momento las encuestas tienen que ser telefónicas, porque evidentemente no se pueden hacer encuestas presenciales. Pues hay bastantes restricciones en este sentido, pero bueno, es una encuesta bastante abarcativa que se hizo ni bien se conoció el tema, es decir, se hizo la semana pasada durante 3 días. Y bueno, una cosa que llama la atención es que el grado de conocimiento del tema es bastante alto, ¿no? Porque se hizo no después de este fin de semana que por ahí todos los diarios tenían las tapas y demás hablando del tema, sino que se hizo en el momento prácticamente en el que se conoció el tema, y más de un 50% de la gente sabía o había escuchado el tema, ¿no? Sí, hoy también es... Yo mirando la encuesta... No, una cosa que iba a decir... Sí, decime. Sí. No, una cosa que iba a decir es que también hoy, y nosotros hemos hecho otra encuesta por este tema, la verdad que la gente está todo el día conectada, ¿no? Y sabe mucho más en relación a las noticias que en un momento tal vez donde uno tiene otras actividades. A mí me llamaba la atención, bueno, estamos hablando que la cantidad de personas que participaron son 1.200 personas y la incomodidad o los que no están de acuerdo o los que en cierta manera les parecía, estaban más informados y no estaban de acuerdo también, es un público joven, ¿no? Entre 24 y 35, si no me equivoco. Sí, por ahí es un público que también es un núcleo duro más cercano a este gobierno, ¿no? Tal vez todos sabemos cuando veíamos las encuestas de intención de voto o cuando veíamos las encuestas de incluso de aprobación de gestión de gobierno y demás, lo que se ve es que el público más crítico, que tal vez era público que estaba más a favor de otras opciones, es un público de edad más avanzada, mientras que los jóvenes tenían un apoyo más grande a este gobierno, tal vez también, sí, a la gestión, tal vez también a la intervención del Estado en otro tipo de actividades, ¿no? De un Estado más paternalista, mientras que en los sectores de edades más avanzadas eso no es tan así. Estamos hablando con la directora de Management and Fit, Mariel Fornoni. Mariel, la pregunta también es que yo veía que, obviamente que vi todas las filminas, diría Alberto, del material que nos enviaste. Y la pregunta es si estaba a favor de la expropiación. Y en realidad, bueno, todavía es, la pregunta no debería haber sido, pregunto, ¿no? Tal vez estoy equivocada. El tema de el proyecto, si se envía el proyecto al Congreso, porque por ahora es una intervención. La pregunta en sí misma, ¿no? ¿Tiene cierto dato que no condice con lo que es? Bueno, lo que pasa es que en realidad cuando nosotros hicimos la encuesta, que fue en el primer momento, por eso te comentaba, no se hizo el segundo o tercer día, sino después de que Alberto lo anunciara en la conferencia de prensa, porque sabíamos que iba a ser un tema que iba a impactar, la decisión que Alberto informa en esa conferencia de prensa es de expropiación, y por eso salimos a preguntar así, ¿no? Porque además, a ver, también hay que entender algo, esto tiene que ver más con lo simbólico que con lo objetivo, porque claro, ahí va yo, ¿no? Al cual, porque en realidad obviamente el DNU planteaba eso, el DNU planteaba una intervención para presentar un proyecto al Congreso. En lo simbólico tiene un peso importante, porque mirando la filmina, bueno, por un lado, el público que no está de acuerdo con la expropiación es público mayor, no son los jóvenes entre 20 y 35, ponele.
No, eso no es así. Es decir, lo que quiere decir es que proporcionalmente, o sea, los números son de la población, del conjunto de la población. Cuando vos tomás una muestra, la muestra es representativa del conjunto de la población, con lo cual ese es el peso que tiene que tener en el conjunto de la población. Claro. Después, si vos empezás a detallar, ves que si vos tomaras solo los jóvenes, por ahí la proporción es más baja, si tomaras solo los adultos, pero ese es el conjunto de la población. Es una muestra teniendo en cuenta todos los sectores que tienen que estar involucrados. Claro. Nosotros lo hicimos en el primer momento, y ya te digo, me parece que tiene que ver un tema, pero no por esto que vos planteas, sino porque cuando vos estás haciendo una pregunta de este tipo, querés saber cómo impactan la gente, te imaginas que de las 1.200 personas que han respondido a la encuesta, muy pocas, porque de hecho muchos que estamos informados igual conocemos la estructura, el business de Vicentín, desconocemos exactamente cuál es la situación económica financiera. Es una situación muy compleja la de Vicentín, con lo cual probablemente la mayor parte de quienes contestaron no estuvieran informados en términos de cómo es. Lo que vos pedís cuando me dice impacto en la opinión pública es ver cómo cayó el tema y cómo lo valoran. Y en general tiene mucho más que ver con un tema perceptual que con un tema, digamos, de conocimiento específico del tema. Es decir, sí escuché hablar, no estoy de acuerdo con que expropien una empresa privada o que intervenga en una empresa privada, pero la realidad es que cada caso es un tema y seguramente esto es como cuando se preguntaba acerca de cuán de acuerdo o no estaba con los fondos buitres o con algún otro tipo de cuestión que realmente excede el conocimiento puntual de cada uno de los encuestados. Tiene más que ver con qué impacto tiene en la opinión pública, tal vez desde lo simbólico, desde lo que representa. Vos fíjate que el número más alto tiene que ver, en el desacuerdo, tiene que ver con que esto puede ser un procedimiento que afecte a otro tipo de empresas. Que el 58% cree que esto podría ser un procedimiento que se podría repetir, y me parece que ese es el impacto fuerte, ¿no? Claro, pero son mayores los que opinan así, porque a mí lo que me llamó la atención de la encuesta, esto que vos planteabas, es las edades, ¿no? Las edades. Sí, pero... Sí, dime. No, pero esos números no son para los mayores, son para todo el conjunto de la población. Por eso, estadísticamente, cuando vos haces una muestra es la población en chiquitito, con las mismas proporciones. Es decir, hay tantos jóvenes, hay tantos adultos de más de 40, hay tantos entre 30 y 40. Bueno, entonces cuando vos tomas una muestra, la muestra es extraer una población en su conjunto donde cada segmento está representado por el peso que tiene en realidad. Entonces, los valores que se tienen en la encuesta son los valores del conjunto de la sociedad, no de los jóvenes. Después, si yo hiciera algún análisis posterior, podría decir, proporcionalmente en los jóvenes hay una mayor intención de esto, o proporcionalmente en la gente más adulta hay una mayor intención, pero los resultados que vos ves, los resultados publicados y los resultados generales, son del conjunto de la población, todo promediado, pesando lo que tiene que pesar cada uno de los segmentos. Claro. ¿no? Y el otro, esa es la opinión de los adultos. El otro tema también que me llamó la atención es fue a nivel educativo medio. Y esto cómo se busca, cómo se hace para tener una encuesta en donde se busca intencionalmente que sea a nivel medio, o es No. También los niveles educativos están proporcionales a los niveles a los niveles que tiene la población. Entonces vos les haces unas preguntas que son preguntas de clasificación. Si alguna vez te llamaron para hacerte una encuesta, te preguntan cuántos años tenés, te preguntan, bueno, depende de lo compleja que sea la encuesta, si es más corta o más larga. Y algunas que las preguntas de clasificación son larguísimas, porque te preguntan hasta si te fuiste de vacaciones, qué modelo de auto tenés, porque te ubican en un segmento socioeconómico. Bueno, estas no, solo tomamos segmento educativo, y bueno, y entonces cuando te hacen la encuesta en esas preguntas de clasificación te preguntan si tenés primaria, si tenés secundaria completa, incompleta, terciario, bueno, o qué nivel educativo tenés. Y uno lo que trata es que esté representado todos los segmentos educativos, tal como
la muestra del país a nivel nacional está representada. Y también habla de lo simbólico, ¿no? De cuánto los medios juegan en este sentido en la cabeza de las personas. Vos me dirás sí o no, porque el 68% de los encuestados cree que detrás de la decisión del presidente Alberto Fernández estuvo Cristina Fernández de Kirchner. Y uno escucha a mansalva este discurso en los medios, y a lo mejor también como los que responden también es una población significativa en donde el porcentaje más alto, quizás a lo mejor hoy están totalmente conectados por el tema de la cuarentena, también me pareció muy simbólico. Sí, me parece que, bueno, tal vez tiene que ver también con que Alberto Fernández 15 días antes había dicho que de ninguna manera se iba a expropiar una empresa. Probablemente tenga que ver con eso. Probablemente también tenga que ver con que, más que de alguna manera, o sea, la presencia tal vez de la senadora mendocina y no la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe. O sea, simbólicamente fue fuerte el tema de la presentación. Tal vez tenga que ver con eso, o tal vez tenga que ver con que siempre a Alberto Fernández se lo vio más vinculado al establishment y a Cristina no tanto, entonces puede tener que ver con esto. La realidad es que cuando uno pregunta, mira, hay encuestas, no es una encuesta que hayamos hecho nosotros, pero que he visto varias encuestas en las cuales cuando le preguntan quién es el principal opositor Alberto Fernández, menciona a Cristina Fernández. Entonces, no es nuevo esto de que hay como dos visiones en esta coalición de gobierno y que alguna puede ser más proclive a ciertas cosas, como puede ser Massa, como puede ser Alberto Fernández, y otros segmentos más proclives a tomar otro tipo de decisiones. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con esto. Nosotros por ahí, lo que pasa es que después de todo este tema de la cuarentena, nos parece que hiciera, no sé, ya 5 años que estamos en este gobierno, pero sí, hace poquito se cumplió 1 año de que Cristina Fernández había anunciado la fórmula con Alberto Fernández, y hace mucho menos que se incorporó Massa. O sea, es muy reciente todo esto, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya llevamos 3 meses casi de cuarentena, y 6 meses de gobierno, ¿no? Pero la realidad es que es una coalición de gobierno que en su momento era una coalición muy diferente, ¿no? No era una cuestión muy amalgamada de visiones de las cosas. Tanto Alberto Fernández Alberto Fernández como Massa habían sido muy críticos, entonces me parece que está claro que hay visiones diferentes en este gobierno. El otro dato interesante, ¿no? Porque yo digo, el que caceroleó acá, yo soy Vicentín, debe saber tanto de Vicentín como más o menos yo del sexo de los delfines, pero bueno, no importa. Más allá de eso, me llama la atención también en cuanto a esto, protesta y cacerolazos. La pregunta es, ¿cree usted que estas pueden augurar una semejanza a la protesta del campo? Si es posible, te dice el 40%, y el 39% no sabe. También habla de la situación en donde este país está totalmente dividido entre esta mirada totalmente antagónica con el peronismo, y por el otro lado quienes sí o sí van a acompañar una gestión que tenga que ver, como dijiste vos al inicio, ¿no? Los jóvenes que auguran un estado distinto, que no olvida, que no abandona, pero esto es realmente paradigmático. Sí, bueno, evidentemente sabemos que estamos en una sociedad muy partida. Si nosotros miramos, Alberto Fernández comenzó con una aprobación de gestión de 38,5 puntos, que es más o menos los votos que había sacado en la elección, y creció de la primera semana de la cuarentena con el liderazgo que ejerció a partir de la decisión de haber entrado en cuarentena tempranamente y demás, llegó a tener 58%. Esos 20 puntos que creció, los creció a costa de gente que no lo había votado y que sin embargo le valoraba las decisiones que estaban tomando y su liderazgo. 70% de la imagen positiva del presidente hoy, ¿no? Según los últimos 70% de la imagen positiva del presidente, o por lo menos de la gestión que está haciendo en cuarentena, en los últimos números que estoy viendo. Sí, eso es de cómo estaba tratando la cuarentena. Comenzó con un 92 la primera semana, después llegó 83,
Nosotros ahora lo tenemos un poco por debajo de 70, pero es altísimo, ¿no? Altísimo, por supuesto. 58% llegó a ser el nivel de aprobación de su gestión. Nosotros ahora lo tenemos cayendo hasta en 52. Pero bueno, esto tiene que ver con que, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la situación económica, tiene que ver fundamentalmente con que lo que había crecido este tiempo tenía que ver con votantes que no eran propios, es decir, con gente que había votado a Labaña, Macri, pero que le valoraba las decisiones que estaba tomando. Bueno, la lo gestión, que está perdiendo es eso. Nos estamos acercando otra vez más a la grieta del 50 y 50 o del 40 y 50. Claro, posiblemente histórica, ¿no? Cualquier tema que se meta de alguna manera instala estos lugares que son totalmente, casi te diría, estacionados. Antagónicos, estacionados en ese lugar. Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, muchísimas gracias por atendernos. Un gran abrazo. Por favor, a ustedes. Un gran abrazo. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios. Para pensar la realidad desde otro lugar. Con Sara Di Tomaso. La hormiga se le durmió.
colgada, secando y arrebate. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. 10:48, y mientras escuchábamos ahí a Los Redondos, Caña Seca y Membrillo, un amigo mío está haciendo membrillo, me dijo, te voy a mandar, Tanita. Así que vamos a intentar, estamos tratando de ponernos en contacto con quien fue uno de los espiados en este listado de los mails, según la denuncia de la AFI. Bueno, está desde la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta el ministro de Trabajo, el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, la propia Laura Alonso, quien dijo en su momento que estaba enamorada del presidente Mauricio Macri, el dirigente radical Ernesto Sanz y también el periodista Luis Majul, que algunos dicen que en los mails estaba citado como Pirincho, en donde también se hablaba que había como una idea de armar como un medio afín para poder casi te diría, pasar todo lo que tenía que ver con el tema de las escuchas. Bueno, este país ha sido siempre, las agencias de inteligencias han trabajado de una manera absolutamente oscura. Uno puede ver a Nisman y en ese sentido te das cuenta cómo y de qué manera funcionó siempre los pasillos oscuros de lo que son de los que fueron las agencias de inteligencia en el país. Funcionaron en dictadura, en democracia, siempre. Tenemos del otro lado de la línea a Ricardo Forste, porque también fue uno de los espiados, filósofo y asesor del equipo hoy del presidente Alberto Fernández. Ricardo, ¿cómo está? El placer de saludarte. ¿Qué tal? Buen día. Bien, por suerte. Bueno. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de esto? Bueno, a ver, primero con una sensación de indignación, porque si existe una legalidad, una vida democrática, se supone que el Estado no utiliza sus recursos para investigar a ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que el acto de espionaje es un acto ilegal, absolutamente reprobable, pero por otro lado me pareció que era parte de la lógica de Mauricio Macri, no solamente espiar a su familia, sino utilizar el sistema del servicio de inteligencia en la Argentina para espiar a opositores, incluso para espiar a propios, a propios, como un modo de mantenerlos bien atados y listos cuando él los necesitara, y si querían hacer algo que no le gustaba demasiado, poderlos presionar o chantajear. Un sistema mafioso, un sistema de chantaje, un sistema por el cual en cualquier democracia del mundo los responsables tienen que pagar, tienen que ser juzgados, y si son declarados culpables, ir a prisión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a hacer alguna...? A ver, si había una voluntad colectiva, sobre todo de quienes estamos cercanos, de presentarnos, y si había un requerimiento, sí, por supuesto, pero no individualmente, no individualmente. No individualmente. No, ¿Te pareció raro, extraño, y por qué pensás que te eligieron? No me pareció raro. A ver, desde la creación de Carta Abierta en el 2008...
mi actividad política, pública fue muy intensa. Fui también secretario del Ministerio de Cultura el año y medio final del gobierno de Cristina. Mantuve una intervención pública a lo largo de los años del gobierno de Mauricio Macri. O sea, si espiaban, yo creo que espiaban de una manera muy amplia, muy general, todo el mundo periodístico, aparte del universo político, a algunas figuras del campo académico-cultural. Creo que tenía que ver con la paranoia del poder y con la instrumentación de una lógica muy perversa que, bueno, que tiene que ver justamente con todo aquello que los supuestos cultores de la República no practican una vez que llegan al gobierno, porque es la utilización de mecanismos ilegales, esos sótanos de la democracia de los que habló Alberto Fernández, para fortificar su poder, para bajar un poco los decibeles de su propio temor o de su propia paranoia y ejercer de una manera discrecional algo que es absolutamente antagónico a la vida democrática y a la protección y la salvaguarda de las libertades individuales y del derecho a la intimidad, ¿no? Ahora, coincidís con que siempre existieron, ¿no? Uno mira la serie Nisman y Estiuso entró con 18 años a las Fuerzas Armadas y... La deuda profunda de la democracia, ¿no? Estoy de acuerdo. Esto viene incluso de antes de los años de la dictadura. Por suerte, ahora creo que hay una decisión muy clara de, primero, quitarle los fondos reservados, que era algo fundamental para esas prácticas discrecionales y oscuras. Y después, que creo que quien está al frente de la AFI es una persona con una trayectoria intachable, muy clara en sus convicciones, y ojalá que haga un muy buen trabajo. Y creo que hay una convicción fuerte, muy fuerte del gobierno nacional de cambiar radicalmente lo que, insisto, es una deuda de la democracia, que no pudimos sacarnos de encima lo que dejó como bomba de tiempo que siguió estallando la dictadura, porque la dictadura le dio a los servicios de inteligencia su dimensión más pavorosa y oscura. A lo largo de la democracia lo vimos en los gobiernos de Alfonsín, de Menem, en la Alianza, y obviamente también en los gobiernos de Néstor y Cristina. La decisión de Cristina hacia el final de su gobierno de intentar un cambio profundo en el sistema de inteligencia tuvo como consecuencias, entre otras cosas, el caso Nisman, ¿no? Quiero decir, los servicios de inteligencia son lugares, no solo acá, ¿no?, sino en general. Siempre uno tiene en mente esos libros de Le Carré o las series sobre los sistemas de inteligencia que se suele ver en muchos casos autonomizar, seguir caminos propios, y en un país como el nuestro eso todavía es mucho peor, con instituciones frágiles y con formas republicanas que son atacadas directamente, insisto, por aquellos que se suelen desgarrar vestiduras en defensa de la República, las libertades individuales, etcétera, etcétera, pero que cuando son gobierno literalmente tiran al tacho de basura todas sus declaraciones previas. Bueno, Larreta va a ser querellante y María Eugenia Vidal también. Es raro. ¿Por qué? Es raro. Y no sé, es raro, porque, a ver, sería ser muy naif, ¿no? Imaginar que el cuerpo de dirección del PRO, que estuvo ahí junto con Macri, que armó todo el camino desde el primer triunfo en la ciudad de Buenos Aires hasta la presidencia, que fueran ajenos a las prácticas y que no conocieran la tendencia de Macri a utilizar los servicios de inteligencia. ¿Crees que es una actitud de marketing, una actitud para...? Me parece que es de protección también, de marketing y de protección, y quizás en su momento para tratar de bajarle el decibel a las causas, pero vamos a ver, ojalá que no, ojalá que sea un genuino arrepentimiento republicano y democrático, ¿no? Ricardo, recién, hace un instante, ya nos tenemos que ir, pero quería preguntarte esta pregunta. Hace un instante hicimos una nota con Mariel Fornoni, que es de Management Fit, que ya midieron el tema. Para mi criterio estaba la pregunta mal implementada, porque estaba la pregunta diciendo si estaba a favor o no, qué le parecía el tema de la expropiación. Y obviamente hay una imagen bastante desfavorable en este sentido, que no están de acuerdo. Más allá de que es un proyecto que se va a enviar al Congreso, por ahora es una intervención. ¿Crees que esto va a minar un poco la imagen positiva que tiene el presidente en este momento? Mira,
ellos están construyendo ya desde hace tiempo una estrategia para condicionar, debilitar, horadar no solamente la imagen presidencial, sino el proyecto político, económico, social de la presidencia de Alberto Fernández. Vicentín es el momento actual de una estrategia que viene desde ya hace un tiempo largo, que yo creo que empezó ya el 10 de diciembre, pero que se manifestó con mayor fuerza cuando Alberto llamó miserable a Roca por los despidos de los trabajadores, y a partir de allí vimos toda una serie de estrategias, cacerolazos, la utilización a destajo de todos los medios de comunicación. Si vos tomabas los periódicos, los periodistas de estrella, digamos, de los medios corporativos, todos, absolutamente todos alineados con su propio estilo cada uno, pero absolutamente alineados para atacar a fondo al gobierno por autoritario, por populista, por expropiador, por inclinarse hacia Venezuela, por todo lo que ya conocemos de ese tipo de dispositivo. Lo que está claro es que hay una estrategia. Yo creo que el gobierno tiene que ser muy consecuente con lo que está leyendo en la realidad argentina. La intervención y la expropiación de Vicentín es un camino absolutamente necesario, no buscado ni querido por el gobierno, pero sí necesario para salvaguardar los intereses nacionales. El gobierno no se puede manejar por encuestas, las encuestas son muy capciosas en general. Por el otro lado, ¿sabes qué? También, perdón, Ricardo, me haces recordar que la pregunta también dentro de la encuesta decía si la gente consideraba que, yo también le pregunté eso a Mariel, la gente consideraba que detrás de esto era una decisión o una presión de la mirada de Cristina Fernández de Kirchner. Yo digo, ¿esto no será también algo que los propios medios fueron de a poquito instalando para minar y debilitar la decisión de Alberto Fernández? La mayoría, o sea, más del 50% contestó que sí, que detrás de esto estaba Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos qué decís? Por supuesto, obviamente construyen, son especialistas en construir un bestiario, en demonizar toda decisión de Alberto que a ellos no les guste. Pero no está Cristina detrás de esto, digamos, de esta decisión de decir. Es una decisión de Alberto Fernández, presidente de la Nación. Claro. Alberto Fernández. Cristina es la vicepresidenta de la Nación, alguien muy importante en la política argentina, con un diálogo permanente con el presidente de la Nación. A mí me parece absolutamente normal que puedan intercambiar, que Cristina tiene pensamiento propio, que le puede sugerir ideas a Alberto, y si Alberto considera que esas ideas o esas propuestas son adecuadas para llevarlas adelante, las llevará adelante, pero la decisión absoluta de quién toma la medida y para qué se toma la medida y cuándo se toma la medida es del presidente de la Nación. ¿Prosperará el proyecto? Porque algunos dicen que el poroteo en el Senado va a funcionar muy bien y por el otro lado dicen que en diputados no. Bueno, va a haber que pelearla, va a haber que hacer un trabajo importante para consensuar. Yo creo que hay una cantidad de diputados que no son del Frente de Todos, pero que tienen plena conciencia de lo que significa Vicentín, de lo que significó el vaciamiento de la empresa, de lo que significó una práctica que transformó a una de las empresas más importantes de exportación de granos y de otras cosas en Argentina en una empresa que está quebrada y lista para ser vendida al mejor postor, generalmente alguna empresa del extranjero. Así que supongo que habrá diputados y diputadas con sentido patriótico también, que entiendan perfectamente de qué va la cosa y no se dejen presionar. Es una disputa propia de la democracia conseguir los votos en una Cámara donde hay que negociar para tener la mayoría y el quórum, ¿no? Ricardo Force, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, muy amable por atendernos. Hicimos como una pincelada de todo lo que estaba sucediendo. Después de esta encuesta queríamos hablar contigo, espiado y la mirada de lo que está sucediendo con Vicentín y demás. Gracias. Por nada. Un gran abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Ricardo Forster para tener como una pincelada de todo lo que está sucediendo, lo que está en agenda, cómo y de qué manera se va a extender la cuarentena, Vicentín, la imagen del presidente, decisiones sumamente complicadas, y a mí me gustaría en lo posible que podamos ser un poquitito más responsables detrás de los micrófonos y de las plumas. 11 de la mañana, casi en punto, y de esta manera, 11:01, de esta manera entregamos a la otra agenda. Nosotros, por supuesto, nos volveremos a encontrar aquí en Ecomedios mañana en punto a las 10 de la mañana, nuestra visita, pero casi te diría, adictiva que tengo con ustedes. Todo, sí, ¿no? Hasta mañana. Auspició Tercer Tiempo.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Si tenés que salir, que solo sea porque es necesario. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 6 de 2020 al 30 del 6 de 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Andriani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andriani, moviendo el futuro. Somos Geneia, somos número 1 en energías renovables en Argentina. Pusimos en marcha el Parque Eólico Madrid, el más grande del país. Energía limpia para 300.000 hogares y seguimos construyendo futuro. Geneia, en constante generación. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente.